historia hay nombres que dejan huellas más allá de su época, algunos convertidos en héroes, otros en villanos, y muchos quedan atrapados entre los relatos de vencedores y vencidos. Pero hay una figura que continúa despertando debates más de 2 siglos después. ¿Quién fue realmente aquel joven caudillo que desafió el poder de Buenos Aires, que enfrentó a los ejércitos del Directorio y llegó a proclamarse Supremo Entrerriano? ¿Fue un líder visionario, un hombre ambicioso o simplemente el producto de una época atravesada por guerras, lealtades y disputas políticas? Nada está realmente claro. Lo único que sí sabemos es que nos acercaremos a la vida de uno de los protagonistas más trascendentes de la historia entrerriana, Francisco Ramírez. Los historiadores vuelven sobre el pasado con una historia que no solo busca ver los grandes, insisto con esto de la historia oficial unitrista, que siempre centraba su mirada en los grandes personajes, sino empezar a preguntarnos sobre otras cuestiones. Es volver a revisar con miradas nuevas, con nuevas inquietudes, los cambios culturales que hubo, cómo esto repercute en el presente y cómo se construye una nación que empezó, insisto, hace 200 años. Francisco Ramírez luchó por la independencia argentina junto a jefes importantes como los generales Rondó y Belgrano, y más tarde se convirtió en el líder de Entre Ríos. La provincia tenía mucho ganado, estaba económicamente ahogada por el control y el monopolio que tenía Buenos Aires. A pesar de no tener casi recursos ni dinero, Ramírez se las arregló para organizar un gobierno ordenado. Ramírez no era justamente el bárbaro de las leyendas porteñas. Fue un caudillo caballeresco, capaz de concebir ideas y desarrollarlas, organizador por instinto, y se recomienda en la historia de nuestra revolución social como el caudillo de más carácter y disciplina en su ejército. Su madre, casada en segundas nupcias, dio a luz a sus hermanos, uno de ellos, José Ricardo López Jordán, su compañero de empresa, y padre de Ricardo López Jordán, el sucesor de Urquiza en el federalismo entrerriano. De su participación en nuestra historia nacional, se puede mencionar que luchó en Cepeda, aquella batalla que duró 1 minuto pero que derrocó al Directorio. Rompió así los vínculos con la metrópoli y se autopostuló para cuidar los intereses de todos. Se agrega
a esto que los acuerdos con Montevideo, la expulsión de los diputados orientales, los 6.000 pesos por la cabeza de Artigas, viva o muerta, las invasiones directoriales de Santa Fe y Entre Ríos, la constitución aristocrática, la soberbia, los zarateas, los Rivadavias, la convocatoria de Buenos Aires a los ejércitos a San Martín y Belgrano para la represión interna, la miseria frente a la opulencia, creó en las provincias el resentimiento. ¿Cómo accedemos a las fuentes? Otra de las cuestiones. ¿Qué nuevas fuentes podemos encontrar? Hay mucho de historia de la vida privada, ¿no? De estas cuestiones de cartas, incluso el arte como una manifestación. Me parece re interesante empezar a mirar cómo grandes artistas han plasmado desde el arte esta parte de la historia y cómo se recrea y cómo genera en nosotros esa imagen que tenemos de un pasado que quizás no era como, pero que de esa manera, pero que llegan a nosotros a través de esas imágenes que han pintado o han querido retratar de un momento histórico, ¿no? Pensar en el positivismo de Ranke cuando decía escribir la historia como tal sucedió. Esto es imposible relatarla de esa manera. Entonces uno vuelve sobre la fuente. Es una reconstrucción de ese pasado. Como diría Pérez Amuchastegui, es volver a revisar ese pasado con una mentalidad, justamente él pertenece a la escuela de la historia social, esto de pensarlo desde un revisionismo, desde una nueva mirada a ese pasado. El Tratado de Pilar fue el punto más alto y a la vez el derrumbo del federalismo. De ese momento nos queda una postal histórica tremenda, la de los gauchos entrerrianos y santafesinos entrando victoriosos a Buenos Aires y atando sus caballos en la mismísima Pirámide de Mayo. Parecía el triunfo definitivo del interior, pero terminó siendo otra oportunidad perdida para la organización del país. Y acá viene la gran pregunta histórica. ¿Por qué falló? ¿Fue la ambición y la falta de visión del caudillo Pancho Ramírez o la enorme astucia política de Buenos Aires? El protagonismo de Ramírez está en ese plano de caudillo romántico, que muere intentando rescatar a su amada Delfina. El caudillo federal, el caudillo de las montoneras, el supremo entrerriano, ese caudillo de la bandera argentina cruzada por la banda colorada. Ramírez, un hombre también, como otros, acusado de traición a la causa de Artigas. Como un historiador no es juez, no absuelve ni condena, sino que explica y interpreta. Veamos a estos caudillos en su condición humana y en los avatares de su tiempo. La figura de Francisco Ramírez continúa interpelándonos, porque más allá de las leyendas y las pasiones políticas, representa uno de los momentos más intensos de la construcción de nuestra historia provincial y nacional. Su vida fue breve,
pero dejó una huella indeleble en el federalismo y en la identidad entrerriana. Como ocurre con todo personaje histórico, comprenderlo exige ir más allá de las etiquetas. No se trata de absolverlo ni de condenarlo, sino de entender las decisiones que tomó en el contexto de una época marcada por conflictos, ideales y proyectos de país enfrentados. Quizás esa sea la verdadera enseñanza que nos dejó el Supremo. La historia nunca está escrita en blanco y negro. Siempre nos invita a mirar el pasado con espíritu crítico y con la voluntad de seguir descubriendo quiénes somos. Porque sí, con su muerte, el eco de los cascos de los caballos se apagó, pero la historia de Entre Ríos de ninguna manera terminó. Una nueva generación recogería la bandera del federalismo. Una nueva época estaba por nacer, y con ella un protagonista destinado a cambiar el rumbo de la provincia y de la nación.